La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Bienvenidos, es un privilegio poder compartir una vez más con ustedes estos minutos después de una jornada laboral un poco exigente para quienes tuvieron que cumplir su jornada, pero me alegro que usted esté ahí en el lugar donde se encuentra, frente a su computador o frente a su celular, recibiendo esta señal. Mi oración es para que el Señor lo colme de todo bienestar a usted, su familia y todos sus bienes, y que cada día usted y yo podamos crecer en la fe, crecer en nuestra vida espiritual, para así poder disfrutar de la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Gracias. Me alegro compartir con ustedes. Pónganse cómodos, alisten todas las cosas, las herramientas como la Biblia, lo que tenga a la mano para alabar al Señor, porque vamos a pasar unos minutos excepcionales. Buenas noches. Buenas noches, apóstol. Dios lo bendiga. ¿Cómo ha estado? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy tienes lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos las personas que se están conectando en este momento, que nos ven aquí en Colombia o en diferentes lugares del mundo. Bendecimos sus familias y disponemos nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra, tu vida, lo que hoy vas a impartir en nosotros, Señor. Tú confirmarás esta palabra con señales y prodigios. Quita todo cansancio, pereza, distracción. Y, Señor, hoy nos sometemos a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro anhelo es poder hacer estas reuniones presenciales, estar ahí en su casa haciendo la reunión, pero llegará el momento. De todas formas, prepárese, mire esa posibilidad, comuníquense con nosotros a través de los teléfonos de la iglesia y denos a conocer que usted está muy interesado en que vayamos a su casa a hacer las células. Muy bien, vamos a leer la Biblia, vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Isaías. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo y aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gracias. Muy bien, esta es la palabra del Señor y debemos leerla, meditar en ella. Son los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros. A propósito, dejamos un versículo para memorizar esta semana. ¿Cómo les fue? Me imagino que muy bien, porque es un texto muy conocido por todos. ¿Lo recuerdan? Muy bien, vamos a repetirlo todo. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es Jeremías 33:3. Repítalo una vez más. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Excelente. Versículo para la semana. Vamos a mirar el Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, 11. Lo vamos a memorizar. ¿Qué dice? Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová.
no quitará el bien a los que andan en integridad. Muy bien, muy fácil. Esta es la palabra revelada de Dios. Repítalo conmigo una vez más. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no nos niega ningún bien. Memorícelo. Pensemos en ello. Meditemos en esta palabra. Dejemos que esa palabra se implante en nuestro espíritu. Esta es la semilla de fe. Muy bien, vamos a las preguntas. Vamos a continuar con el capítulo 10 del libro de los Hechos. Iniciamos la semana pasada las preguntas basados en el capítulo 10, mirando la vida de Cornelio. Hoy vamos a continuar, las preguntas vienen ahí de los mismos versículos del capítulo 10. Gracias por su prontitud para responder y por su exactitud, porque han sido muy prontos y muy exactos. Así de que los felicito. Muy bien, primera pregunta. ¿De quién era la casa donde posaba Pedro? Hechos 10:6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La pregunta, ¿de quién era la casa donde posaba Pedro? La respuesta, exacto, de Simón Curtidor. Parece que curtidor no era el apellido, ¿no? Sino más bien el oficio. Era un curtidor. Pero la Biblia dice Simón Curtidor. Entonces, él era el dueño de la casa donde estaba Pedro en esos días. Siguiente pregunta. ¿Dónde estaba ubicada la casa de Simón Curtidor? Hechos 10:6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Muy bien. La pregunta, ¿dónde estaba ubicada la casa de Simón Curtidor? Es decir, ¿cuál era la dirección? Bueno, la dirección no era como muy fácil de encontrar, pero la dirección que nos da aquí el versículo es junto al mar. Bueno, si el Espíritu Santo estaba guiando a estos hombres, los iba a llevar exactamente a la casa donde estaba Pedro, la cual era de Simón Curtidor. Entonces la pregunta, ¿dónde estaba ubicada la casa de Simón Curtidor? La respuesta es junto al mar. Junto al mar. Exacto. Muy bien, siguiente pregunta. Según Hechos 10:6, ¿cuál era el mensaje que el apóstol Pedro debía darle a Cornelio? Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Según Hechos 10:6, ¿cuál era el mensaje que el apóstol Pedro debía darle a Cornelio? La respuesta, lo que era necesario que hiciera. Ese es el mensaje. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, a eso iba Cornelio. Dime, Pedro, ¿qué dice Dios que debo hacer? Entonces el mensaje de Pedro era, haga esto. Ese era el mensaje. O sea, la respuesta es lo que era necesario que hiciera. Siguiente pregunta. ¿A quiénes envió Cornelio a Jope? Hechos 10, versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La pregunta, ¿a quiénes envió Cornelio a Jope? Hechos 10, versículos 7 y 8. La respuesta, a 2 criados suyos y a un devoto soldado que le asistía. A 2 criados suyos y a un devoto soldado que le asistía. Siguiente pregunta, ¿a qué subió el apóstol Pedro a la azotea? Hechos capítulo 10, versículo 9. Es decir, ¿a qué fue a la azotea? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar
cerca de la hora sexta. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿A qué subió Pedro a la azotea? Hechos capítulo 10, versículo 9. La respuesta muy sencillo, a orar. Él subió a orar. Última pregunta. ¿A qué hora subió Pedro a la azotea a orar? Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Pregunta, ¿a qué hora subió Pedro a la azotea a orar? Hechos 19. La respuesta, cerca de la hora sexta. Bueno, la hora sexta en ese tiempo, para nosotros hoy es las 12 del día. Recordemos que la primera hora se contaba una vez salía el sol y la hora 12 al terminar el atardecer. Entonces, la hora sexta es 12 del día. A esa hora Pedro subió a orar. La pregunta entonces, ¿a qué hora subió Pedro a la azotea a orar? Cerca de la hora sexta, cerca del mediodía. Hora de almuerzo, ¿no? Hora de hambre. A esa hora Pedro subió a orar. Gracias por su participación, porque este es un ejercicio. Estamos leyendo la Biblia y si bien es cierto, no estamos haciendo un estudio profundo de los textos, pero sí estamos observando el contenido. Y esto es parte del estudio de la palabra del Señor. Los felicito por su exactitud, por su precisión en las respuestas. Y los que no alcanzaron, bueno, la otra semana, pues entonces de todas formas hay que seguirlo intentando para hacerlo bien rápido. Gracias por sus donaciones, gracias por sus ofrendas, gracias por sus oraciones. Somos un ministerio, somos una familia y estamos enfocados en el mandato de Dios, llevar el evangelio a toda criatura. Vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Es el momento para que se distensione un poco, suelte sus cargas y comencemos a bendecir el nombre del Señor, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por
Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción.
moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Mi Señor, te adoramos.
Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Nosotros fuimos creados para la alabanza y la adoración. Ese es el fin, ese es el propósito, esa es la misión, esa es la tarea que ustedes y yo debemos cumplir. La queja hace que la fe decaiga. La alabanza es la voz de la fe. Alabamos a Dios no cuando las cosas van bien, solamente. Por supuesto que debemos alabarlo cuando las cosas van bien, pero a Dios lo bendecimos en todo tiempo, en los momentos difíciles, en las crisis, en las situaciones adversas. Recordemos lo que dice el Salmo 34, donde el salmista David expresa: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y él estaba pasando por situaciones difíciles, pero él alabó a Dios. El Señor Jesucristo también expresaba su alabanza y adoración al Padre durante su estadía aquí en la tierra. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? Cuando alabamos a Dios se abren caminos, se abren puertas, Dios manifiesta su presencia, provocamos la manifestación del poder de Dios y nuestros enemigos son derrotados. Muy bien, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué quiere que Dios haga en este momento? Crea que es la voluntad de Dios concederle los deseos de su corazón. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces créalo. Es la voluntad de Dios que usted tenga salud, que usted tenga fortaleza, que tenga la victoria sobre sus situaciones adversas, pero que también sea prosperado en todas las cosas, que su familia sea bendecida. Esa es la voluntad de Dios. Cierre sus ojos. Ya estamos viendo en el chat peticiones y Dios las conoce. Dios va a hacer una obra especial. Oramos exclusivamente por peticiones familiares, personales, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice que claman los justos y tú los oyes y los libras de todas sus angustias. Oramos por las peticiones familiares, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo lo que dice tu palabra, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quita toda angustia de madres, de padres, porque sus hijos se fueron en mal camino. Declaramos creyendo lo que dice tu palabra, porque toda nuestra familia, Señor, alabará tu nombre, cree en ti y es salva. Quita toda destrucción, todo rechazo, desprecio, contienda en las familias. Señor, toda incertidumbre por la situación. Padre, nosotros, tus hijos, no vivimos de la situación, ni vivimos de las noticias, vivimos lo que dice tu palabra. Declaramos familias bendecidas, reconciliación en las parejas. Todo divorcio, separación, lo anulamos en esta hora en el nombre de Jesús. Y también creemos lo que dice tu palabra, que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hay reconciliación y familias bendecidas. Oramos también, Señor, por la sanidad, por los cuerpos enfermos, Señor, declarando y creyendo, Señor, que por tu llaga preciosa fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por los milagros, Padre, los milagros creativos, Señor, que estás haciendo en esta hora. Lo declaramos creyendo. Cada petición que mis hermanos han escrito en el chat y aún sin escribir, Señor, que está en lo más profundo de su corazón, hoy es una realidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mantenga sus ojos cerrados. Solamente considérese sano, libre, bendecido. Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestras dolencias, sufrió nuestras enfermedades y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Con la mano sobre la parte afectada, ¿cuál es la parte de su cuerpo que necesita sanidad? ¿Sus riñones? ¿El hígado? ¿La glándula tiroides? ¿Su corazón? ¿Sus huesos? Coloque la mano ahí. Su mano es el punto de contacto. Jesús dijo: pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Padre, gracias por confirmar la buena palabra. Tu palabra dice que cuando estaban en la angustia, clamaron a ti, tú enviaste la palabra para traer sanidad y prosperidad a tus hijos. Hoy te pido que confirmes la buena palabra. Espíritu Santo, vivifica
cada parte de nuestros cuerpos que necesita ser reparada, Señor, regenérala. Haz un trasplante de órganos, Señor, en este momento. Nuevos riñones, nuevos pulmones, nuevo corazón, Señor, nueva glándula tiroides. Señor, gracias. Obra un milagro en ese colon que ha estado afectado, Dios mío, repáralo. Espíritu Santo, vivifica nuestros cuerpos mortales. Yo declaro paz, salud y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es grande, Dios es omnipotente, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es inmutable, Dios es omnipotente. Es decir, Dios es muy grande, lo más grande. Es decir, Dios es bueno. Dios es nuestro Padre. Dios no solamente nos creó, ¿no? Usted y yo no somos solo la creación de Dios, sino que también somos hijos de Dios. En Cristo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros nacimos de nuevo, Dios nos impartió su vida. La obra del Señor Jesucristo, Él vino, nos revela en su palabra, que Él vino para restaurar lo que se había perdido. Es decir, aquello que se perdió al principio, Cristo vino para restaurarlo, para volverlo al estado original. Interesante. Así es de que debemos meditar en lo que la palabra de Dios dice acerca de los planes eternos de Dios, del propósito eterno de Dios. Y el propósito de Dios gira en torno del ser humano. Porque nosotros, los seres humanos, somos el centro del propósito o del plan eterno de Dios. Él nos concibió desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, el Señor nos había concebido en su mente. Él pensó en nosotros antes de crearnos, antes de engendrarnos, porque Él nos creó y nos engendró. Antes de hacerlo, Él había pensado, diseñado, modelado la clase de ser humano que iba a establecerse en el universo. Por supuesto que antes de nuestra creación, Él se ocupó, Dios se ocupó de hacer todo en armonía, no solo la tierra, sino todo el universo, porque todo el universo, las estrellas, las estaciones, todo lo que existe fue creado de esa manera para servir o ministrar la tierra. Pero el centro del propósito no es la tierra, el centro del propósito es el ser humano. La Biblia dice en Isaías capítulo 45 que Dios creó los cielos, la tierra y creó al hombre y lo estableció ahí. Creó la tierra para ser habitada por el hombre. Nosotros los seres humanos nos constituimos entonces en el centro del propósito divino, del propósito eterno. No somos cualquier clase de cosa o de creación. No podemos compararnos con los demás seres creados, con el resto de la creación. Somos la corona de la creación. Dios nos puso por encima de la creación para señorear, para dominar, para regir los mundos. Bueno, los invito para que hagan la lectura del Salmo capítulo 8, no ahora, pero más tarde puede hacerlo, donde el salmista está meditando, pensando, viendo el firmamento, está perplejo, viendo la creación, y luego viene la pregunta, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses, el Hijo del Hombre, para que lo visites. Lo hiciste menor que Dios, una sombra menor que Dios, y lo coronaste de gloria, de honra, y todo lo pusiste bajo sus pies. Esa es la revelación del propósito de Dios. Pues bien, ustedes y yo, los seres humanos, somos lo mejor de Dios, lo mejor de la creación. Todas las cosas de la creación, hermosas, perfectas.
Cuando uno lee el capítulo 1 de Génesis, cada día de la creación termina diciendo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Es decir, el sello de acabado. Perfecto todo. Pero nosotros somos lo mejor. Todo lo que Dios hizo, excelente, porque Dios no hace cosas chambonas. Lo que Dios hace es perfecto, excelente. Pero el hombre, el ser humano, fue hecho superior a todas las demás cosas creadas. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la diferencia. Por eso nos diferenciamos de los búhos, de los leones, de los chimpancés, de los pescados y de cualquier otro ser, del caballo, de la vaca. Usted y yo no nos parecemos a ellos. Ni siquiera nos parecemos a un diamante. Nosotros somos mucho más valiosos que cualquier cosa creada. Somos lo mejor de Dios. Vamos a escudriñar un poquito sobre este principio. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, los invito a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 1, vamos a mirar versículos 26 al versículo 30. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Muy bien. Fuimos hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios no nos creó, a ningún ser humano lo creó para ser inferior, para sufrir, para vivir en la pobreza, en la soledad, padecer enfermedades o ser objeto de cualquier vergüenza o afrenta. Dios nos creó en una posición de igualdad entre los seres humanos y una sombra menor que Él. Somos una sombra menor que Dios. No somos la divinidad, la deidad, pero nos parecemos tanto porque Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. No solamente Él nos formó del polvo de la tierra, sino que dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que Él nos impartió el hálito, el soplo, su espíritu. Dios es espíritu, nos impartió su naturaleza. Entonces nosotros vinimos a ser engendrados de Dios y no simplemente hechura o creados desde el punto de vista físico-material, sino que vinimos a ser llenos, influidos. Recibimos el influjo de Dios o el soplo de Dios o la impartición de su naturaleza. En conclusión, todos nosotros los seres humanos, creados, hechos a imagen y semejanza de Dios, con el influjo de la presencia de Dios en nosotros, somos de su misma categoría, de su misma clase. Dios no creó a nadie para ser inferior, para sufrir, para padecer en este mundo. Todos los sufrimientos y los padecimientos que hoy vemos en el mundo no fueron provocados por Dios, sino más bien son la consecuencia de la obstinación, de la rebelión del hombre hacia Dios, de la incredulidad. Pero Dios nos creó para vivir una buena vida, la mejor clase de vida, y nos creó para que nosotros
disfrutáramos de esa posición en su familia. Dios no nos hizo para el fracaso, ni para la pobreza, ni la enfermedad, ni la vergüenza. Dios nos creó como seres extraordinarios, especiales. Somos muy valiosos delante de sus ojos. Usted como persona, como ser humano, como hijo de Dios, es tan valioso para Dios, tiene tanta estima para Dios. Todos los seres humanos somos estimados ante los ojos de Dios. Es probable que en usted haya pensamientos negativos, de menoscabo, su valoración está muy baja, no por lo que la gente le ha dicho, sino por lo que usted ha creído. Porque independientemente de lo que nos digan, lo que vale es lo que nosotros aceptamos y en lo que nosotros creemos. Pero usted es la creación de Dios, muy valioso, un alto valor. Usted pertenece a la misma clase de Dios, porque usted recibió el influjo, la impartición, el soplo de la vida de Dios. Me estoy refiriendo a usted como ser humano. Todos los seres humanos tenemos un alto valor para Dios. Por lo tanto, en nosotros hay semillas de grandeza. Y cuando hablamos de semillas de grandeza, es en el sentido pleno de la palabra grandeza. No solamente en lo que tiene que ver con nuestra autoestima, sino también en las cosas que podemos hacer, porque son cosas extraordinarias. Hay un poder ilimitado, que es el poder de Dios, que nos ha sido dado, que nos ha sido impartido. Nosotros no somos personas inhábiles. Tenemos capacidad creativa, habilidades creativas, y podemos hacer cosas grandes con Dios. Con Dios. Mire, hay gente, muchas personas en la historia de la humanidad se han destacado por sus descubrimientos, por sus invenciones, por sus extraordinarias obras, y quedaron registradas en la historia de la humanidad. Muchos de ellos que ni siquiera fueron cristianos, ni siquiera fueron hijos de Dios, no creyeron a la palabra, pero aún así, sin tener la vida de Dios dentro de ellos, se destacaron haciendo cosas extraordinarias. Fueron creativos. Pero esa capacidad creativa y esa habilidad extraordinaria no fue exclusivamente de ellos. Esas mismas capacidades Dios nos las dio a todos los seres humanos. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos creído en ellas, o no las conocemos, o ni siquiera nos hemos interesado para desarrollar ese potencial que Dios nos ha dado. Usted es un ser extraordinario. Usted tiene un alto valor delante de Dios. Ahora, ¿cuánto más cuando usted es un hijo, una hija de Dios? Usted no es cualquier cosa en este mundo convulsionado. Usted no es una víctima de estas circunstancias. Usted puede levantarse, yo también, nos podemos levantar por encima de todo lo que está ocurriendo y caminar erguidos, determinados hacia la consecución de las metas, porque fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza, y ahora en Cristo somos la nueva creación. Tenemos la presencia de Dios obrando en nosotros. El Dios ilimitado, el Dios omnipotente vive en nosotros, por lo tanto tenemos la habilidad, la capacidad para hacer cosas extraordinarias. Créalo. Si es necesario, descúbralo. Y para descubrirlo, solo hay que ir a la Biblia, leer la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice Dios acerca de mí? Bueno, estoy descubriendo los pensamientos de Dios. Ahora, sencillamente debo creerlos y comenzar a desarrollar, a través de la meditación, a desarrollar en nosotros esa nueva imagen. La realidad es que usted y yo en Cristo somos la nueva creación para cosas extraordinarias. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice la Biblia: Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para buenas obras, para obras extraordinarias, no para cualquier obra, sino para obras extraordinarias. Fuimos creados para cosas grandes. Ahora, en usted y en mí está el potencial, la capacidad, la habilidad. Solo tengo que descubrirlo y permitir que se desarrolle. Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Estamos hablando del Dios creador, del Dios omnipotente, del Dios ilimitado. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y también en el verso 18, la Biblia nos habla del estilo de vida y el plan de Dios diseñado para cada uno de nosotros. Y dice, fructificad y multiplicaos. Mire, ese es el diseño de Dios. Que nos multipliquemos y que llevemos mucho fruto. Leamos el versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en todo lo creado que tenga vida. Pero en el versículo 29 y 30 encontramos una lista de todas las cosas que Dios nos entregó en posesión. Para que se fije, para que nos fijemos que los pensamientos de Dios para nosotros son ilimitados y son buenos. Es decir, Dios nos creó para vivir bien, en la abundancia, en la riqueza, en el éxito, en la prosperidad, en el logro. Es decir, esa es la clase de vida. Leamos los versículos 29 y 30 de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Mire, ¿qué fue lo que Dios nos dio? Según estos versículos, dice que Él nos dio toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y que todo esto nos fue dado para que comamos, nos alimentemos de ello. Pero dice, las bestias de la tierra, todas las aves de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Pero el versículo anterior nos está hablando también la Biblia que nos dio la autoridad, el dominio para señorear sobre toda la creación. Es decir, desde el momento de la creación, Dios nos entregó la creación. Es decir, dijo, se la entrego, disfruten de ella, coman, vivan, señoreen, gobiernen sobre la tierra. Les entrego la tierra, tomen posesión de ella y vivan la mejor clase de vida. Ese es el pensamiento de Dios. En usted y en mí está Dios, lo más grande, el omnipotente. Por eso en usted y en mí hay unas semillas, y son las semillas de grandeza. Podemos hacer cosas grandes, pero también podemos vivir en esta vida disfrutando del reconocimiento y de la vida exitosa. Ese es el propósito de Dios. Dios no hizo planes diferentes para nosotros cuando nos creó, sino que nos creó para que viviéramos esta clase de vida abundante. Dios no nos hizo inferiores a nada, a nadie. Solo somos una sombra menor que Él. Y estamos aquí para señorear sobre el mundo. Valórese, crea en la palabra. Es decir, todo este plan, el plan de Dios, el plan eterno de Dios, se truncó por causa del pecado. Pero Cristo vino para restaurar lo que se había perdido. Dicho de otra manera, en Cristo volvimos al estado original.
En Cristo, ustedes y yo hoy podemos regir sobre este mundo, sobre las circunstancias y caminar victoriosos, saludables, bendecidos y disfrutando de la abundancia del bien de Dios. Si hay alguien que en este momento quiere aceptar esta clase de vida, tiene que empezar aceptando al Señor Jesucristo, porque Cristo es la puerta. Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos. Si usted acepta al Señor Jesucristo, va a entrar en esta clase de vida, será restaurado al propósito original. ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo esta oración: Señor, te doy gracias. Reconozco mi necesidad. Te necesito, Señor. Reconozco mis pecados y te pido perdón por la incredulidad y por todo pecado cometido. Señor Jesucristo, creo en ti, creo en tu obra redentora. Creo que tú viniste para restaurarme, para darme vida, salud y éxito. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Señor, te entrego mi vida, todo lo que soy. Dame el gozo de la salvación. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Quita de mí todo sentimiento de culpa y de condenación. Ayúdame para hacerte fiel de hoy en adelante. Gracias, Padre, por hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Saque tiempo para leer la Biblia, practique la oración, congréguese. Necesitamos reunirnos, así es de que yo los espero en la sede. Gracias por sus donaciones, gracias por su generosidad, que Dios bendiga su trabajo, todo lo que usted emprenda sea prosperado y que la semilla que usted ha plantado en la obra del Señor, en la iglesia, sea multiplicada al 100%. Un abrazo para todos, feliz noche. La Iglesia Cristiana Pai ha habilitado la opción de transferencia en línea a través de Davivienda. Cuenta corriente 047-396-999-3954 y de Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. No olvide realizar su consignación a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8 y enviar el comprobante de la consignación al WhatsApp 304-664-5248. Nuestros diezmos y ofrendas son una muestra de gratitud y fidelidad a Dios.